Buenos días. Sí, Arancha, así es. A ver, tengo por aquí, un momento. Bueno, no se ve muy bien, creo que está detrás del panel, pero bueno. Em, Hola Teresa, buenos días. María, buenos días. Tengo por ahí la página web que nunca la suelo poner porque habitualmente se me olvida. Me tengo que arreglar los paneles para que salga desde el principio. Bueno, ahí la tengo puesta. Zorelpsicología.com, ¿vale? Vamos a poner la lámpara esta. Ahí, estupendo. De Alicante, Cantabria. Soy de Alicante. Ok, vale. Gracias, Marisol. Buenos días, Estrella. ¿Qué tal? Madre mía, qué de gente por aquí. 235 personas. Esto se está complicando. Con lo cual, más personas solo, bueno, incluye pues que haya más comentarios y por tanto que pueda contestar pues lo que pueda contestar, como siempre. Y como siempre os digo, mi pretensión no puede ser contestar todos los comentarios porque no es posible. Así que va a ser pues aportar todo el conocimiento que pueda respecto de la psicología, que creo que es un objetivo más realista. Sin embargo, no quita que haya personas que se enfaden porque no conteste sus comentarios, algo que no se puede hacer nada. Encantada, no conocía tu acento, por eso te pregunté. Vale, vale. Vamos a ver. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué hacer cuando a una persona te boicotea constantemente con críticas? Espera, voy a acercar aquí un poco el micro. ¿Me escucháis bien? ¿Qué hacer cuando una persona te boicotea constantemente con críticas? Bueno, creo que es un buen ejemplo lo que hacemos aquí cada día, que es esta forma en la que, dado que, bueno, pues estoy aquí en directo todos los días, recibo muchas críticas también y creo que podría haberte venido bien este tipo de conocimiento y la forma en que yo lo he ido aplicando. Creo que puedes encontrar algún vídeo por ahí que tengo publicado a este respecto. Pero bueno, vamos a hablar de qué hacer con la rabia, concretamente. Porque cuando alguien te ataca, lo que uno siente es rabia. ¿Por qué no te parece justo? Como siempre decimos, la justicia es algo percibido, es algo subjetivo y no algo que sea ajeno a nosotros. Por esa razón, en el mismo trabajo, unas personas se irritan muchísimo y otras personas no le dan ningún valor. No es porque sean mejores que tú, ni más capaces que tú, sino porque en esa interpretación de la situación no perciben como injusta esa situación, sencillamente. Con lo cual hay que remar a ese favor. O, siempre digo, cambiar aquello que se pueda cambiar. ¿Qué es lo que podemos cambiar de esa situación? Puedes cambiar de trabajo si es insoportable, sí, sería una opción, pero no es nada fácil. Dado que no es nada fácil esa opción, siempre tenemos esa otra, que creo que es incluso la más interesante, la más razonable, dado que si vas a otro trabajo te puedes encontrar con lo mismo, es la capacidad de gestionar nuestras emociones, nuestra rabia. Y eso no quita que de alguna manera intentemos, por medio de la asertividad, intentar cambiar a la otra persona o al menos influir. ¿Cómo sería esto con una persona que no conocemos demasiado o que bueno, tenemos cierta
confrontación. No, pero no es pasar. Porque pasar, Paulina, es contener una emoción de la peor forma. Porque si tú pasas, lo tragas la emoción, te la tragas, al final llega un momento en que, lejos de que soluciones el problema, llega un momento que explotas. Y es muchísimo peor. Gestionar es otra cosa. Gestionar es llegar a cambiar esa interpretación que tienes de aquello que te parece injusto, ¿vale? De tal manera que no te cabree tanto. Pero me refería sobre todo a la asertividad, a la capacidad de, sin reproches, poder decirle a la persona, oye, esto que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, me está haciendo sentir incómoda, irritada. Eso es, me está haciendo sentir de esta manera con tal de que al transmitírselo, quizá, y solo por la vía de la posible influencia que tengamos, cambie algo. Y habitualmente algo cambia. Pero ya intentando ya cambiar eso y viendo que no funciona, bueno, pues sí, pero si tú le dices qué borde eres, estás haciéndolo en forma de crítica, de reproche. Y habitualmente con eso consigues que se ponga a la defensiva. Es más bien, sin reproches, sin enfados, decirle, mira, cuando me dices esto de esta manera, me siento de esta manera yo. Me siento mal. Y eso desde luego tienes que hacerlo a solas, no en grupo, porque siempre va a generar un efecto de el apoyo social de los demás, con lo cual no vas a conseguir cambiar nada. Pero quizá eso funcione porque muchas veces funciona. Pero como digo, una vez cambiado eso, buenos días, Danielito, una vez cambiado eso, ya no hay nada más que cambiar. Vas a tener que aprender a gestionar lo tuyo. Hola, Evelyn, buenos días. ¿Y qué es lo tuyo? Pues lo tuyo es cómo a ti te está afectando esta situación, cómo estás percibiendo de injusta tal situación que de verdad que tiene una carga subjetiva tremenda. Y ese es el margen que tenemos de cambiar aquello que tanto nos afecta. Porque tengo que decirte, Paulina, aunque no lo creas, que aquello que hace que tú te enfades tanto no es que tu jefe te diga lo que te dice, sino esa forma de verlo que tú tienes. Si sabes que ese es el origen de tu malestar, bueno, pues vas a saber que tienes que cambiar cosas que están en tu mano. Buenos días, Natalia. Sin embargo, como da rabia que otra persona nos ataque de esa forma, tendemos a decir, es que ya me está enfadando otra vez. Pero no es así. Nadie nos enfada, nadie nos causa ansiedad. Eso es muy fácil, pero hay personas que les da... por eso, a eso me refería. Que hay personas que por mucho que les digas, no va a funcionar. Efectivamente. Se lo dices una vez, si no funciona, ya no tienes nada que decirle. Tienes que gestionar tú tu forma de ver a esa persona como mala, tu forma de ver a esa persona como un demonio que tiende a hacer daño porque es mala persona. Eso tampoco es verdad, por mucho daño que te haga. ¿Y qué ocurre cuando concebimos a esa persona de forma tan negativa? De nuevo le echamos la culpa de tu malestar. Vamos a tener que cambiar todo eso. Vamos a tener que intentar entender por qué esa persona está haciendo lo que hace. Si lo que queremos es que nosotros no tengamos esas emociones. Y no lo hacemos por la otra persona. No lo hacemos por ella. Acabo de empezar ahora sí, a las 10. Todos los días a las 10. Qué difícil es de concebir esto, ¿eh? De la rabia, ¿verdad? Llevarlo a tu terreno. ¿Cómo se lleva a tu terreno? No creo que sea la solución. Dolores no está de acuerdo y me parece que es lo más coherente del mundo, porque cuesta mucho de concebir esta idea, a veces meses de terapia. Y tanto que sí, que hay personas que te hacen daño. Pero no es así. El conocimiento científico nos lleva a entender cómo funciona una emoción y las emociones no las causan desde fuera. Las emociones las causa la interpretación que hacemos nosotros de la situación, no las personas de fuera. Si percibimos la situación como amenazante, sentiremos miedo. Si percibimos la situación injusta, sentiremos rabia. Si sentimos que perdemos algo, sentiremos tristeza.
si percibimos, siempre si percibimos. Importantísimo eso. ¿Por qué es importantísimo? Porque si entendemos esto, sabemos que tenemos que cambiar. Que molesta, claro, molesta porque es como que, encima ahora voy a tener que darle la razón a este tío o a esta tía. No se trata de eso. Se trata de que si tú te comprometes con ese objetivo de gestionar tus emociones, entonces vas a querer cambiar cosas. Pero entiendo, Dolores, que muy coherentemente con tu nombre opines lo contrario. Y desde luego que eso causa mucho dolor si no eres capaz de desprenderte de todo eso. Tu voz me relaja. Muy bien. Gracias, Iván. Buenos días, saludos ¿desde dónde? AR. ¿Qué opinas de las personas reservadas? Ahora vuelvo contigo, Fresita. ¿Qué opino de las personas reservadas? Que nunca dicen lo que piensan. Bueno, yo pienso que las personas reservadas o las personas introvertidas, las personas extrovertidas, las personas responsables o las personas irresponsables no son mejores ni peores, son formas de ser. Que nosotros valoremos desde fuera, pongamos una etiqueta de esto es mejor o es peor, esa es la carga que tenemos nosotros de subjetividad sobre la personalidad de alguien. En realidad nada es peor ni mejor, solo que si en algún momento eso se convierte en un problema, hay que cambiar algunas cosas porque nos está causando malestar. Pero aquí hablamos de que a ti te cause malestar como es otra persona. El problema, desde luego, es tuyo. Si a ti, por ejemplo, te molesta que las personas no digan lo que piensan. Cántabra. No está peor ni mejor. Por ejemplo, porque tú podrías concebir la idea de que esas personas que siempre ocultan lo que piensan son personas que están como planificando, siempre son como taimadas. Podrías desarrollar esa creencia a razón de algún tipo de experiencia anterior que has tenido. Es posible. Pero realmente habrán personas reservadas, que sean maravillosas personas, y que quizá por miedo a hacer daño a los demás, no digan lo que piensan. No lo harían, en todo caso, por ningún tipo de malicia. Con lo cual, al final, hay, hay personas de todo tipo de personalidades, pero sabemos claramente que un tipo de personalidad no es mejor que otro. No aporta más, sino que uno se ajustará más o menos a su entorno dependiendo de si con esas herramientas de la personalidad realmente se consigue, pues eso, adaptar. A ver, tengo una hija de 12 años, se ha vuelto un poco contestona, me la estaba dejando esta pregunta porque ayer hablamos de esto. Hablamos de cómo debe uno interactuar con sus hijos que contestan. Y esto va a ir de menor a mayor, pues poco a poco, dependiendo de cuál es la edad de los niños. Y hablábamos ayer del análisis funcional de la conducta, de cómo uno debe ser capaz de entender cuáles son los detonantes de esas conductas, qué es lo que pasa justo antes de esas conductas, con tal de anticiparse para el futuro. Si uno comprende qué pasa justo antes de una contestación o de un insulto incluso, y qué pasa justo después, de verdad que tiene un mapa de cómo debe empezar a actuar, qué debe de empezar a cambiar. Eso es el análisis funcional de la conducta, que se basa sobre todo en el conductismo y funciona muy, muy bien. ¿Ok? Gracias por compartir, Maribel. ¿Sabes por qué a los niños de 11 les duele mucho el pecho, pero por algún, vamos a descartar que tenga ningún problema médico, ¿te refieres? Sin ningún problema médico les duele el pecho. Sería, en realidad, seguramente, dada la edad y con las estadísticas en la mano, probablemente ansiedad social, descartando que tengan cualquier problema médico, evidentemente. Si tienen algún problema médico será otra cosa. Pero descartando eso, porque lo necesitamos para poder diagnosticar de un problema psicológico, pues tendríamos que decir que lo que tiene es ansiedad, solo eso.
¿Cómo se aborda en psicología el trastorno bipolar? Trastorno bipolar se trabaja, al menos en organismos públicos, en colaboración con la psiquiatría, porque el trastorno bipolar es un trastorno mental grave y necesita de fármacos toda la vida, pero desde el punto de vista de la psicología, se trabaja para que el paciente aprenda a detectar cuáles son esos, digamos, esos eventos que aumentan la probabilidad de que tenga uno un acceso de, o un brote de manía, por ejemplo, un episodio maníaco. Porque hay episodios que están determinados muchas veces por cosas muy concretas, como por ejemplo 3 o 4 días de insomnio, etcétera, ¿no? Y qué estímulos o qué eventos o qué, quizá una fecha, quizá o lo que sea, le aumenta la probabilidad de padecer esos episodios de depresión. Eso, desde luego. Y aparte después todo el proceso de adaptación al entorno, ¿vale? Y todos los efectos secundarios, todos los efectos adyacentes que tiene también el bipolar. Es decir, muchas veces, muy frecuentemente aparece ansiedad, muy frecuentemente aparece otro tipo de síntomas psicológicos a razón de ese trastorno grave. Con lo cual al final se trabaja en colaboración con la psiquiatría para que ese paciente tenga la mejor vida posible. Si le faltan habilidades sociales, etcétera. ¿Qué hay que hacer si te sientes sola y no tienes amigas? Buscar amigas. Y claro, para esto, para poder decir que uno debería buscar amigas si no tiene, realmente sería mucho más fácil, desde luego, decirlo que hacerlo, pero habría que discriminar muy bien si lo que está pasando con Ainhoa es que lo que le pasa es que tiene ansiedad a hacer amigos nuevos, algo muy frecuente, como digo, sobre todo a ciertas edades, o lo que le pasa es que le faltan habilidades sociales para iniciar conversaciones, para mantener una amistad, para saber qué va a decir, para tratar temas, etcétera. Es decir, habilidades sociales. Si le pasa una cosa o si le pasa otra, habrá que intervenir de una forma muy diferente, porque muchas veces la ansiedad en sí mismo limita. ¿Y qué es lo que te pasa? Y no, exactamente, ¿te faltan habilidades sociales o es que te da ansiedad, por ejemplo, presentarte a un grupo de amigas nuevas? Que una cosa y otra, como digo, es diferente. No digo que sean todos los niños, pero la mayoría son caprichosos. Pero que, ahí no, es la ansiedad. Es la ansiedad. Es eso. Confírmame si es eso. ¿Tú crees, Leonesa, que los niños son ahora más caprichosos que antes? O que, bueno, independientemente de que fueran antes o que fueran ahora, que te parecen caprichosos en general. Yo imagino que caprichosos, el ser caprichoso tiene muchísimo que ver con recibir muchas cosas hasta el punto de que no valoren todo lo que tienen, ¿verdad? Es posible que a día de hoy los niños sean más caprichosos que en épocas de posguerra. Claro, pues probablemente dado que ahora los juguetes, las cosas como material fungible, libretas, colores, todo eso es muy barato y es muy fácil que un niño sea caprichoso dado que le damos todo lo que antes no se le podía dar. ¿Eso les ha podido convertir en un poquito más caprichosos? Sí, es posible, Leonesa. ¿Está mal eso? Entiendo que al final es una necesidad de los padres de dar aquello que no tuvieron de pequeños y es posible que se estén pasando de frenada. Tienes razón. Más bien habría que ver qué hacer con eso. De nuevo, el respeto por los padres, Leonesa, tienes toda la razón, que ha cambiado, pero ha cambiado sobre todo aquí en España, que tuvimos una época, bueno, en España y en otros países, en los cuales fueron sometidos por dictaduras, que fueron muchos en los años 50, 70, muchos países. Fue la época de las dictaduras y en todas ellas se vio ese efecto de autoridad en el cual cualquier autoridad, la que fuera, ya sea un policía, un profesor, un padre en casa, era la autoridad máxima y aquel que no hiciera caso, bueno, pues podía ser golpeado incluso con derecho. Claro, es difícil no respetar a un padre así. Sin embargo, como ahora es ilegal, ahora no se puede golpear a un hijo, y no se puede golpear a un alumno, ni se puede golpear a la calle, ni siquiera a un policía. Ahora es mucho más laxo todo esto. Con lo cual ahora el respeto, el miedo más bien, no respeto siquiera, sino el miedo, se ha ido diluyendo y ahora es más sencillo que uno pues, se enfrente a esas autoridades.
es el efecto rebote de una situación quizá excesiva de otra época. Que esto sea bueno o sea malo es probablemente eso. El maestro no te pegaba el maestro. Los maestros antes, a mí no, porque yo vengo de otra época, pero sí, a la época de mis padres, por ejemplo, era muy habitual que te pegasen los profesores. A ver, ahí no. Pero es que no sé cómo hacerlas, porque en mi colegio no hay nadie. A ver. Ay, que claro, ¿sabes, Ainhoa? ¿Sabes lo más importante, Ainhoa? Yo tengo 36. ¿Sabes qué es lo más importante en estos casos? Entender qué es lo que te está pasando. Porque imagínate que yo ahora veo tu caso y te digo, vale, tú lo que tienes que hacer es un tratamiento para la ansiedad, pero nos estaríamos equivocando, porque lo que a ti te pasa no es eso. O te podría decir, lo que necesitas son eh, entrenamiento en habilidades sociales. De nuevo nos estaríamos equivocando, porque lo que a ti te pasa es otra cosa. Estás siendo víctima, Ainhoa, de tus creencias. Aquí nos dices, es que en mi colegio no hay nadie que no sea un interesado. Curiosa afirmación, que denota una creencia muy negativa respecto del ser humano en general y particularmente de los alumnos de tu clase o de tu colegio. Es imposible, estadísticamente imposible, que todo el mundo sea tal y cual tú los percibes. Es imposible que sean todos unos interesados. Pero esa creencia errónea, pero una creencia al fin y al cabo, está determinando tu conducta. ¿Te das cuenta del problema que tienen las creencias? Cuando la gente dice eso de, bueno, cada uno que piense lo que quiera, cada uno es libre de pensar lo que quiera, sí, así es. Pero tenéis que tener en cuenta que las creencias están completamente asociadas a la reacción física del cuerpo y a las conductas. Uno puede creer lo que quiera, pero cuidado con lo que cree, porque así cree algo, así se va a comportar. No, es imposible, Victoria. Es imposible que todo el mundo sea un interesado. Pero es muy fácil, sin embargo, de hecho es lo más probable, que ella tenga una percepción errónea de que los demás son interesados por una serie de evidencias, es decir, de sesgos cognitivos que le han llevado a deducir que son todos unos interesados. Es decir, ha ocurrido en algún momento algo y se ha producido una sobregeneralización. En algún momento alguien le ha pedido algo por interés y ella ha dicho, aquí todos son unos interesados. Quizá ha tenido incluso 3 o 4 experiencias de ese estilo. Y eso le ha llevado a sobregeneralizar con el resto de alumnos, lo cual es completamente imposible, Victoria. No pueden ser todos interesados. Porque estadísticamente es, como digo, imposible. Hola, Noelia. El caso es que en sí misma la creencia es capaz de producir eso y por tanto el rechazo a juntarte con ciertas personas. Así que Ainhoa, fíjate, en tu caso ni siquiera es ansiedad, ni siquiera es falta de habilidades sociales, en tu caso es una creencia que te limita, una creencia que tienes que cambiar. Adelante, Noelia, puedes hacer la pregunta que quieras. Esa creencia que has asumido como cierta, como verdadera, absoluta y dicotómica, Ainhoa, es errónea. Tienes que destruirla. Tienes que combatirla con pensamientos más racionales, con creencias de otro tipo, un poco más flexibles. Es posible que en tu colegio hayan personas interesadas, pero solo eso. Hay personas interesadas y hay personas que son maravillosas, personas que se preocupan por los demás, personas que son empáticas y personas que son odiosas. Claro, así es la estadística, hay de todo. Personas que están enfadadas y hacen daño, personas que son amables con los demás. Todo eso está en tu colegio. Ahí no. Y tienes que aprender a verlo, a quitarte esa venda que te provocan los pensamientos o las creencias limitantes. Espero que consigas verlo.
¿Cómo puede comportarse una persona que tiene muchos problemas de patrones familiares? No entiendo, Noelia. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo puede comportarse una persona que tiene problemas de patrones familiares? Pues podría comportarse de forma maravillosa y adaptativa o podría comportarse de forma muy desadaptativa. ¿Pero qué quieres decir? ¿Te refieres a ti? ¿Te refieres a otra persona? ¿Que le pasa algo? Cuéntame qué es lo que le pasa. A ver qué podemos hacer con esto. Eso es prioridad. Habrán personas de las cuales habrá que apartarse. ¿Pero qué es lo que le pasa, Noelia? ¿Te refieres a qué puede hacer si tiene problemas familiares, no? ¿Es eso? Tiene problemas familiares y qué puede hacer, te refieres. Y no eres tú. Diría que sí. Tim... ¿Cómo es? No veo el nombre. Y ahora hablamos de eso. Mañana, Evelyn, después de tanto tiempo. No es que sea tanto tiempo, pero después de un proceso difícil. Entiendo, Evelyn, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que mañana podría ocurrir que tuvieses dudas, ansiedad, agitación, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes que la forma de combatir todo eso es con conducta. Tengo miedo, lo voy a hacer con miedo. Los problemas de patrones familiares, es que no sé lo que es, Noelia. No sé a qué te refieres. Defíneme qué problema tiene y te diré qué podemos hacer. ¿Qué son los problemas de patrones familiares? ¿Qué es lo que le pasa a esta persona con la familia? Está enfadada con esta familia. Su madre le critica. Su padre le pega. Dime, ¿qué le pasa a esta persona? Es demasiado general lo que me propones como para ayudarte. ¿Entiendes? Intento ayudarte, como ves. Si de todos modos la situación te provoca cierta rabia, lo entenderé perfectamente. Pero como ves, intento ayudarte. A ver, ¿has leído el libro de pseudociencia que existe de Manuel Sansegarra? No leería nunca un libro de Manuel Sansegarra, la verdad. Habitualmente, ya lo he dicho muchas veces, no leo libros de autores que escriben sobre temas. Leo estudios científicos sobre un tema porque es lo que verdaderamente nos va a aportar un conocimiento que no tenemos. Los autores, con su propia experiencia, te van a mostrar solo una visión de un tema bastante más general que su propia visión, a pesar de ser un científico y que haya estudiado, porque ha estudiado solo desde su punto de vista. Y es interesante, desde luego. En los estudios o en los libros de texto aunan todos los diferentes autores que estudian un mismo tema. Manuel Sansegarra, a pesar de ser médico y de ser especializado en cirugía, habla de cosas que, desde luego, por lo que dice, no entiende. Y no hablo ni siquiera de física cuántica, que sí que habla de eso y por lo que yo he leído por ahí no entiende, sino que yo puedo hablar de psicología, que es, dado que soy psicólogo, y yo me doy cuenta de que muchas de las cosas que dice me hacen a mí deducir que no entiende de psicología. Sin embargo, pues como dice prioridad, le pagan. Eso sí, tiene mucha fama y me parece excelente. Sin embargo, tiene algunos mensajes peligrosos por lo que decía antes. Si uno desarrolla una creencia errónea sobre algo, claro, uno puede decir cada uno que crea lo que quiera, así es. Pero es cierto que para algunas personas, sobre todo los adolescentes, el mundo es dicotómico. El mundo es blanco o negro. Y
que caigan bajo el paraguas de una creencia errónea puede llegar a ser incluso peligroso. Así que cuidado con las creencias que de verdad que limitan nuestra vida. Yo mis directos los hago a las 10 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y los miércoles también a las 8, también, o sea, por la mañana y por la tarde. Y los miércoles también hago otro directo, un tercer directo, a las 11 de la mañana para suscriptores. Que por cierto, el que quiera suscribirse, tenéis ahí mi perfil, la etiqueta de suscripción, que son 3,5 € al mes. Es como mi padre, ya que me escuchas. Ah, porque no te he contestado, ¿no? ¿Te refieres? Vale, voy enseguida. Hola Maite, buenos días. Mañana estamos en directo para suscriptores también, ¿eh? Mañana te espero. ¿Cuánto se cobra de qué? De psicólogo. No suelo hablar de precios, aunque tengo ahí mi página web. Lo tienes ahí al lado, Zorrel Psicología, por si te quieres meter. Y ahí lo puedes ver. Pero prioridad nos dice poco. Claro, pues teniendo en cuenta que hay que pagar muchísimas cosas como autónomo, pues siempre está eso, ¿no? El tema de los pagos y los impuestos y todo eso. En cualquier caso, algo que te permita vivir de esto, porque desde luego trabajando no nos vamos a hacer ricos ninguno. Con todos mis respetos, que un profesional como usted haga un live para suscriptores, ¿te parece mal? Sol y Luna, ¿te parece esto mal? Claro, a uno le puede parecer las cosas mal o bien, haciendo alusión a sus propias creencias personales, no a un bien o un mal generales y universales. Sol. Algo, por cierto, de nuevo, que tiene que ver con las creencias, que en este caso nos vienen de la religión y la cultura. El bien y el mal absolutos, lo siento, pero no existen. A ver, ¿qué estrategias recomiendas? Voy a hablar de la depresión después, ¿vale? Es que como siempre se habla de la depresión y de la ansiedad, voy a esperar un poquito, ¿vale? Nadie obliga a nadie a estar, o no, efectivamente, prioridad. ¿Qué estrategias recomiendas para mantener un equilibrio emocional y mental en la vida cotidiana? Yo sugeriría, gracias Maribel, y ya veis que llevo, claro, porque imagino que Sol lo que está diciendo es que le parece mal, por ejemplo, que yo cobre dinero por eso, pero ten en cuenta lo que yo cobro Sol por eso. Hablamos de 3,5 € al mes y creo que somos 11 suscriptores, estoy ganando como unos 20 y algo, 30 euros al mes, o 40 al mes, que no los he llegado a cobrar todavía, al mes, por el espacio que yo hago para suscriptores, que son cuatro sesiones al mes. Es decir, que estoy cobrando por eso, 3 € a la hora. Desde luego, mucho menor que lo que vale una terapia. ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé si tú crees que yo me estoy lucrando con eso y estoy ganando mucho dinero, que va, no es eso. Solo que es una aportación que hacen estos suscriptores por colaborar con el canal y nada más. Claro, para una sesión, por ejemplo, es desde luego mucho más cara la hora. Pero no importa, Sol, yo entiendo tu opinión y no voy a criticar tu opinión porque solo es eso, una opinión, nada más. Sí, sí, por supuesto, Sol. Eso siempre. Yo no critico a nadie jamás. Siempre hay que hacer análisis funcional de la conducta, siempre. En todos los casos. Los de FIU. Si no lo haces, no entiendes qué está pasando. Tú necesitas comprender más allá de lo que el paciente te dice, porque el paciente no entiende muchas veces cuáles son los causantes de su conducta. Lo tienes que sugerir tú a través de ese análisis funcional. Es decir, estableces hipótesis de cuál es el detonante, lo que refuerza una conducta o un tipo de malestar. Y todo eso a través del análisis funcional llegamos a establecer
cuáles son esas cosas que tenemos que empezar a cambiar en la terapia. Ya, ya, Sol, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que venimos de una serie de directos en los que se me ha atacado mucho y hay gente que ya me sigue de hace mucho tiempo y le molesta, le duele que me ataquen, que no ha sido tu caso, pero probablemente estén incluso con eso dolidas, sensibles, y me parece respetable también porque es que al final hemos generado un contacto, una conexión muy buena. Porque ya es tiempo, ¿eh? Ya es tiempo haciendo directos. Vale, vale, perdona, Ian, me he ido. Estaba hablando de que sobre todo una estrategia, yo diría, Ian, o una técnica al menos para empezar a autoconocerse, porque si hablamos de conseguir el equilibrio emocional, desde luego haría falta un entrenamiento de meses con un especialista, con un psicólogo. Pero bueno, vamos a sugerir solo una técnica, que es lo que te puedo proponer ahora en 30 segundos. Yo te propondría el, el autorregistro, en el sentido de que si tú consigues disponer de un registro semanal en el cual tú pones el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, y tú pones en cada uno de los eventos en los que lo has pasado mal, has tenido una emoción negativa, y apuntas, pues por ejemplo el lunes a las 3:30 y pones la situación en una casilla en la cual estabas cuando te pasó, cuando empezaste a sentir ese malestar, y pones cuál es el pensamiento concreto en el cual te has basado para sentir esa emoción, qué es lo que tu mente te hacía pensar, qué es lo que estaba pasando por ahí, con tal de que entiendas cuál es el detonante. Y luego, cuál es la emoción que sientes, cuál es la conducta, cuál es la consecuencia de esa conducta, etcétera. ¿Qué conseguimos con eso, Ian? Conseguimos autoconocimiento. Conseguimos entender los desencadenantes de tus emociones que son particulares y únicos. Eso es una buena estrategia con tal de conseguir ese autoconocimiento, que desde luego se hace en terapia y que creo que en sí misma es una buena estrategia para empezar. ¿Se puede enamorar a distancia? Entiendo que sí, Marisa, entiendo que sí. Todo depende al final de una serie de cosas que no acabamos de entender, pero en parte es el físico también por un lado, en parte es los gestos, la forma de moverse, la forma de ser de una persona, que perfectamente podría generarte una serie de reacciones fisiológicas que podríamos incluso confundir con amor. En cualquier caso, el amor, ¿qué es? No lo sabemos muy bien. Si definimos el amor como esa intensidad emocional, producto de neuronas como en fin, la serotonina, la oxitocina, la dopamina, etcétera, claro, si es así, pues podemos seguramente enamorarnos de una persona, incluso el actor de una película, ¿por qué no? Podría pasar. No habría ningún problema para que eso pasase, porque el cerebro no entiende de si lo que estás viendo es real o es una pantalla. Claro, es posible. Si la pregunta es si es posible, sí, es posible. Eres excelente, de los mejores que hay. Muchas gracias. ¿Me sugieres alguna lectura para aprender a cuidar la familia? Lisi, no leo libros para personas que no sean psicólogos, solo leo libros de texto y no puedo recomendarte ninguno porque, como digo siempre, si buscas aprender a cuidar tu familia, te sugiero que busques un libro de texto. ¿Por qué un libro de texto? Como digo, porque el libro de texto va a coger este autor, este autor, este autor y 40 autores que hablen de lo mismo y te lo van a presentar de la forma más objetiva posible. Si solo lees a un autor que ha escrito un libro que se llame Cómo cuidar tu familia, por el autor que sea, solo vas a encontrar el conocimiento que este autor propone, seguramente basado en algún tipo de antecedente del que viene, pero no va a dejar de ser sesgado. Yo te sugiero que busques un libro de texto, por ejemplo, el libro de texto de una universidad para terapia familiar, que es un poco más difícil de leer y de entender porque quizás esté pensado para personas que han estudiado previamente algún conocimiento, bueno, pero es un reto que te hace la vida. Yo te sugiero que busques un libro de texto, que te metas en la universidad, la UNED, por ejemplo, que están muy bien los libros, dado que es una universidad a distancia, los libros son más densos, que te metas ahí y digas, vale, libros sobre terapia familiar, por ejemplo.
y busques eso y leas eso, frente a leer libros de autores. Que de verdad hay gente que cae en absolutismos porque un autor concreto dice algo revolucionario que ni siquiera está contrastado científicamente. Eso a mí me hace rechazar este tipo de libros. Puedo decir que fue el mejor consejo que yo recibí toda mi vida. Esto me lo he perdido, Chris. A este. Después de un matrimonio con maltrato psicológico, hice caso a mi psicólogo en dejarlo todo. Claro, es Chris la opción en algunos casos donde no hay nada que hacer. Y a veces necesitas de algunas herramientas con tal de conseguir ese estado porque te asaltan, si tienes cierta dependencia emocional, pues culpabilidad, emociones, etcétera. Gracias, mame. Es decir, hay algunos casos en los que es necesario el contacto cero y otros que sí tienen solución. Y hay cosas como, no sé, el trato con una madre, con un padre, con un hijo, que siempre vale la pena intentarlo otra vez. Intentarlo otra vez cambiando alguna forma de relacionarse, algunos de los elementos. Sí, Claudia, intento contestar a todo, hago lo que puedo. Claudia, se queja mucha gente precisamente de esto y yo creo que va a ser la tónica general durante todos los directos. Gente quejándose de que no le contesto. Lo siento, siempre lo digo, pero no puedo contestar a todo, es completamente imposible. Ahora mismo somos 162 personas, tengo muchos mensajes, me van apareciendo. Si algo no te he contestado y quieres que te conteste, vuelve a preguntar y lo intentaré. Y cuando lo lea, yo lo contesto, conforme lo lea, lo contesto. Pero probablemente lo haya pasado sin querer porque se me van bajando los comentarios a veces. Buenos días, Inés. ¿Cómo hacer para no tener ansiedad social? ¿Qué es la ansiedad social? Para empezar, este tipo de ansiedad tiene muchísimo que ver con el miedo a la valoración, al juicio de los demás, a que nos consideren, pues eso, ridículos, nos consideren o hagan una valoración negativa sobre nosotros. Es muy doloroso, genera muchísima angustia, porque, claro, siempre estamos con miedo a, no sé, incluso a hacer el ridículo, a no dar la talla, a no ser lo suficiente, da muchísimo, de verdad, malestar. Sobre todo en ciertas etapas de la vida como la adolescencia. ¿Cómo se consigue superar todo esto? Con terapia, desde luego. Pero voy a intentar definir en qué consiste la terapia para la ansiedad en general y concretamente para la ansiedad social. Fijaos, cuando hablamos de la ansiedad, para cualquier tratamiento para la ansiedad, siempre actuamos en dos fases. Una fase en la cual uno aprende herramientas, tanto mentales o cognitivas como fisiológicas, para luego prepararnos para la segunda fase, que es la exposición, exponernos a algunas situaciones que causen ansiedad, como por ejemplo, y yo lo he hecho personalmente con pacientes, de irnos a una ciudad, irme yo con el paciente a una ciudad a que se exponga con un pretexto a una situación social. Por ejemplo, a preguntar a alguien por la calle que dónde está la parada del bus, por ejemplo, dónde está la parada de autobús. De forma sistemática se va presentando a uno y otra persona, una y otra persona sin parar, con tal de que al principio le cause muchísimo malestar, pero dado que tiene las herramientas previas, se va a exponer con esa sensación de que tiene el control. Y una vez pase el primer sujeto experimental, que va a ser esa persona a la cual le preguntemos, interaccione con la persona y luego el segundo y luego el tercero, cuando pasen 15, de pronto el paciente dice, pues ya no me cuesta nada, efectivamente, y vamos gradualmente exponiéndonos a cada vez más cosas más exigentes. Eso funciona muy bien. ¿Cómo se puede manejar el enojo por tener que hacerse cargo de una persona difícil por una promesa a un familiar antes de morir? Es una promesa que supone muchísimo y entiendo que muchísimo tiempo. Cuando la promesa es tan fácil de hacer, la promesa solo te exige un minuto de tu tiempo. Sin embargo, hacerte cargo de una persona supone años y años de vida y de esfuerzo y de sacrificio. Pero bueno, asumiendo que ya lo has hecho, que ya tienes el compromiso y no quieres cambiarlo, dices cómo puedo manejar el enojo. Cuando te enfades con esta persona, y antes estaba hablando de
del autorregistro. Yo te sugiero, es que claro, hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas vías con las cuales llegar a este mismo objetivo. Yo te sugiero, dado que hemos estado hablando antes de esto, del autorregistro, que hagas ese registro semanal de qué son o cuáles son esos momentos en los cuales te enfadas con esta persona, que los registres, que los apuntes, cuál es la situación concreta, cuál es el pensamiento concreto que te lleva a enfadarte con esta persona. Y me refiero al pensamiento concreto, como por ejemplo, es que le he dicho que, no, un ejemplo, no sé si es tu caso, no importa, no sé la edad, no me lo has dicho. Imagínate que es un adolescente y le dices, recoge tu cuarto, te lo he dicho 5 veces y no lo has recogido y te da rabia, pues que apuntes el pensamiento de es que el niño debería recoger, debería ser ordenado, debería de, todos debería y tendría que. Esos son pensamientos, creencias, que lo puedas apuntar, que apuntes la emoción que genera, que apuntes también la conducta que está siendo accionada por estos pensamientos y estas emociones, que puede ser dar un portazo, que puede ser dar un grito o lo que sea. Y que apuntes las consecuencias que esta conducta nos trae también. Que las consecuencias pueden ser, por ejemplo, cómo reacciona él, cómo reacciona el entorno, en fin, consecuencias de esa conducta. Al tener todo este registro de una semana, de 2 semanas o lo que sea, empezarás a identificar cuál es verdaderamente el problema. Habitualmente el problema, como siempre he dicho, está en esas creencias de cómo uno debe ser, que no está cumpliendo con tus expectativas. Tú dices eso de, es que este niño debería ser así, y no debería ser como es, debería ser como yo creo que debería ser. Pensar eso te hace pasarlo mal y irritarte cuando esa expectativa se rompe. Y siempre se rompe esas expectativas. Porque nadie va a ser como tú esperas que sea al 100%. Jamás. Es completamente imposible. Ser flexible con esa creencia o romper esa creencia o decir, bueno, a mí me gustaría que fuera de esta manera, pero bueno, entiendo que a veces el niño pues no tenga, etcétera. Va a hacer que cambie esa emoción de rabia. ¿Qué otros elementos podemos cambiar aparte de ese? De las creencias que hacen que tú te enfades. Por ejemplo, lo conductual. ¿Qué puedes cambiar para que no se lo tengas que decir 7 veces? ¿Cómo se lo puedes plantear para que la recoja la primera a través de, no sé, premios, castigos, lo que sea? Cambiar cosas. Si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo todos los días, no va a cambiar nada. Tendrás que cambiar cosas. Esto nos llevaría quizá a, a ir poquito a poquito cambiando pequeños enfados, con tal de ir poco a poco solucionando un problema que en principio parece grande e insostenible. Todo lo que dices, fenomenal. En serio, desparasitación total, se quita todas las taras. Vamos a ver, ¿dónde iba? Como digo siempre, me salto muchos comentarios, no puedo con todos. A ver, estoy pasando por una separación, tengo 2 hijos pequeños y al parecer ya está saliendo con alguien, será, ¿no? Alguien será. ¿Qué debo hacer para lo de ir al autobús? Me preguntas, prioridad. ¿Te refieres al ejemplo que estaba poniendo del autobús? A ver. Y entiendo que te causa mucho malestar, Grisel, el hecho de que estés saliendo con otra persona. Hemos hablado muchas veces de la dependencia emocional, que no necesariamente esto es un trastorno ni un problema grave, es sencillamente la incapacidad de asumir que la persona con la cual estamos puede, bueno, puede dejar de estar con nosotros por voluntad propia o por incluso por fallecimiento. Creo que debemos ser capaces de asumir que no todo siempre va a ser como nos gustaría, que la persona que está a nuestro lado podría perfectamente no estar. Y yo siempre digo que uno debe estar dispuesto a perder una persona incluso antes de conocer a esa persona. No digo que no quiera a muerte, que no quiera hasta el final a esa persona. Yo quiero mucho a mi mujer, muchísimo, pero como siempre digo, yo lo que asumo es que si en algún momento esto se acaba, tengo claro que eso no me va a destruir. Se trata al final de eso, de no sentir apego excesivo, de no sentir dependencia, de la necesidad de que esa persona esté contigo.
Si no está entonces eso de me muero si no estoy con esa persona. No, no te mueres. Si no estás con esa persona lo pasas un poco mal, pero sigues con tu vida, porque tienes otras cosas en tu vida que te aguantan, te soportan todo lo demás. Siempre hablo de los roles, de la necesidad de hacer vidas complejas, con tal de que si pasa algo así, que tengas esas otras cosas. Y lo podemos ver con una técnica específica, porque claro, como digo, siempre hay tantas cosas que se pueden hacer. Y a veces hablo de unas cosas y por hacerlo cada vez de una forma interesante, quizá podamos aplicar esta técnica. Es la técnica de la rueda de la vida. La rueda de la vida, la podéis buscar en internet, es una forma de representar esto que digo, de los roles. Que uno tenga una vida compleja, que uno entienda que su vida amorosa solo es una pequeña parte de su vida. Si vemos esa especie de quesitos de ese círculo, veremos que el amor solo es una pequeña parte de 8 partes diferentes. El amor, la familia, el ocio, el trabajo, el crecimiento personal, todo eso forma parte también de tu vida. Y si lo riegas cada uno por separado, en diferentes roles complejos, cuando alguno de ellos falle, no te vas a morir de pena. Eso es lo que necesitamos con tal de protegernos frente a una caída, a una ruptura. Porque no solo es que la persona te pueda abandonar, es que la persona puede fallecer, por ejemplo. Puede ocurrir. Y tenemos que estar preparados para eso, para asumir que las cosas no van a ser siempre como nos gustaría que fueran. Y asumir eso incluso de antemano te va a proteger. Hola, primo. Ahí está mi primo Dani. Nunca falla. Cuando puede se conecta porque es mi primo del alma, como decía ayer. Qué bueno eres en lo tuyo. Solo verdades. Gracias, Marisa. Nadie muere por nadie. Es así. En realidad no, pero se pasa tan mal que incluso Rocío podría alguien empezar a darle vueltas y darle vueltas, a rumiar en eso que llamamos rumia en la depresión, que es esos pensamientos repetitivos y constantes de qué mal estoy, no valgo nada, la vida no tiene sentido sin esta persona, el mundo es un prado de pena, el mundo es peligroso, oscuro. Todo eso nos hace retroalimentar un estado que en principio sería pasajero, pero que al entrar en ese circuito negativo al final no sabemos salir. Pero en principio el ser humano es el ser humano que se adapta a todo. Eso lo decía Tolstoy. El ser humano es el ser vivo que se adapta a absolutamente todo. Y a veces los seres humanos nos sorprenden y vemos personas que dices, esta persona cuando le pase no sé qué, a no sé qué, a no sé cuántos, no va a poder con su vida porque no sabe hacer nada. Y luego nos sorprende. Cuando uno está en verdaderos problemas, sale adelante como pueda y de verdad que es capaz de adaptarse a todo. Gracias, esos consejos vienen bien a todos, gracias a ti, Lisi. Es muy interesante escucharte. Son todo comentarios hoy de gratitud. Me alegro mucho. Es verdad, te haces más fuerte, sí. Cuando de pronto tienes una situación hostil, lejos de destruirte como muchas veces creemos, mucha gente sale adelante incluso con más capacidad todavía, con más, es como que le ha venido bien. Ah, pues bienvenida, Gladys. Estoy pasando por duelo. Mi amiga fue víctima de feminicidio embarazada. Quisiera un consejo. Un consejo para la tristeza te refieres, ¿verdad? Para la pena que tienes. Pues fíjate, cuando hablamos de la diferencia entre un duelo y una depresión, siempre hablamos de esto y te lo sugiero como un consejo con tal de que este duelo no se convierta en una depresión. Porque a veces ocurre que uno transita de algo completamente normal y adaptativo como es el duelo hacia la depresión. Uno debe de monitorizar muy conscientemente cuáles son sus pensamientos negativos, con tal de que esos pensamientos solo se circunscriban a la persona fallecida. Tú tienes pena y tienes pena porque ella ha fallecido, pero que eso no permita que empiece a generalizarse a otros pensamientos negativos sobre el mundo, porque eso es otra cosa. Tú tienes pena por ella, porque ella ya no está, pero no permitas que empieces a concebir el mundo como algo peligroso y hostil que en realidad no es, o no es
digamos, más oscuro por el hecho de que haya ocurrido esto. En realidad es el mismo mundo, solo que ha ocurrido una desgracia. Si consigues circunscribir o concretar el malestar o los pensamientos negativos solo a el malestar que te produce ella, no vas a generalizar a esa rumia de incluso tu negatividad hacia ti misma. Los pensamientos negativos hacia ti misma, que es la tríada cognitiva de Beck. Pensamientos negativos hacia ti misma, pensamientos negativos hacia el mundo en sí mismo y pensamientos negativos hacia el futuro. Si caes en eso, tienes un problema porque te va a ir empujando a que tengas cada vez menos ganas de hacer cosas. Y con menos ganas de hacer cosas, cada vez te va a empujar a que cada vez quieras salir menos de casa, que te quieras relacionar menos. Es decir, el criterio A2 de la depresión. No podemos caer en eso. Tienes que seguir moviéndote, tienes que seguir haciendo cosas a pesar de estar triste y no tener ganas de hacer nada. Espero que te sirva el consejo. Eso te protegerá frente a la depresión, no frente al duelo, que es algo completamente adaptativo. Muy bien. Janeilis. A ver. De verdad necesitaba oír eso. Es una... Ah, vale. Un abrazo a mi corazón. Pues gracias a ti. Doctor, cuando sales de un narcisista, cuando has vivido 3 años, es muy duro. Qué bueno encontrar live que realmente ayudan. Gracias, Daisy. No contenido vacío. Bueno, respecto de... A ver. ¿Pero cuál es la pregunta, Catherine? La pregunta con respecto al narcisista durante 3 años. Porque ya no estás con él, ¿no? Entiendo. Habrás hablado ya bastante de eso, pero remedio natural para el insomnio, ya sea suplemento o hábito, no vigueras. No he hablado de eso porque no hace falta ningún suplemento. Para el insomnio lo que más funciona es la terapia psicológica, es decir, todo lo conductual. ¿Qué es lo conductual? Me refiero sobre todo a aquello que vas a hacer en tu conducta, aquello que vas a cambiar de lo que estás haciendo mal, que probablemente estés haciendo mal y que te está causando insomnio. ¿Qué es lo que estás haciendo mal y que muchas cosas son obvias? No tomar café a ciertas horas de la noche, no usar demasiadas pantallas antes de acostarte y sobre todo, por ejemplo, en la cama, ¿no? ¿Qué pasa si tú te acuestas en la cama y te pones a ver el móvil, por ejemplo? Si ocurre eso, le estás enseñando a tu cerebro a unir dos estímulos o un estímulo y una respuesta de una forma bastante nociva. La cama debería ser para tu cerebro un estímulo concreto que desencadene una reacción fisiológica concreta, que es la reacción de calma, de relajación. Si tú cuando te metes en la cama activas el cerebro mediante una pantalla, le estás diciendo al cerebro, este estímulo, es decir, la cama, es un estímulo de activación. Por ejemplo, eso son cosas que podemos cambiar. Más allá de eso, hay técnicas que funcionan muy bien, y digo técnicas, no hablo jamás de fármacos. Aunque cuando es grave, pues es necesario tomar fármacos y ya está. Que he hablado muchas veces de esta técnica, que es la restricción del sueño. Restringir la cantidad de horas que pasas en la cama al cálculo de horas que has considerado que estás realmente durmiendo. Si concibes que solo estás 4 horas en la cama durmiendo, pues solo te permites estar en la cama 4 horas, con tal de forzar biológicamente a tu cerebro a dormir. Dado que el cerebro, poco a poco, va cargándose de una hormona, que es la adenosina, que es la que hace que nos durmamos. Si cargamos de cada vez más tensión o presión hacia el sueño, cuando llegue la hora de dormir, que la habremos limitado a esas horas, pues estamos favoreciendo que el sueño aparezca. Porque el sueño, por cierto, no se puede provocar. Nadie puede provocar su sueño. Solo podemos, digamos, presentarle al cerebro las oportunidades óptimas para que se duerma, básicamente, pero no lo podemos provocar.
Es curioso, ¿no? Pero tenemos que conseguir la relajación óptima con tal de eso, de producir el sueño de forma espontánea. Bueno, es que se quedan muchísimas preguntas por contestar, una lástima. No sé cómo explicar todo lo que siento. Son las 4 a.m. No he podido dormir bien. Claro, son las 4 a.m. Será un país latinoamericano, ¿verdad? ¿Qué horas, verdad? El mindfulness puede ayudar incluso a que inicies el sueño. ¿Por qué razón? No porque en sí misma, no porque en sí mismo el mindfulness te relaje, que también, pero sobre todo porque el mindfulness permite quitarle la atención a, por ejemplo, los pensamientos que te activan. Si tú consigues focalizar en algo, en el cuerpo, en la respiración o en lo que sea, claro, estás dejando de prestar atención a tantos pensamientos que son activadores. Con lo cual en sí misma, el mindfulness no solo te va a relajar, sino que además es que te va a ayudar a eso, a desfocalizar de los estímulos activadores que son los pensamientos. Gracias, un placer escucharte. Tienes una mirada muy dulce, gracias. Son el reflejo de tu alma. Gracias. Bueno, chicos y chicas, voy a marcharme. Mañana a las 10 en punto, mañana es miércoles. Mañana tendré 3 directos. Uno a las 10, otro a las 11 para suscriptores y otro a las 8 de la tarde, que le viene muy bien a la gente también que es de Latinoamérica, porque es una hora más prudente para ellos. Eso es esperanza, eso es perfectamente. Creo que has entendido muy bien aquello que yo siempre digo sobre el narcisismo. Porque, ¿sabes qué pasaría, Esperanza? Si yo, de forma seguramente errónea, me pusiese a dar consejos para personas que están con un narcisista sin que la persona sea narcisista, estaríamos fallando en el diagnóstico. No podemos darle a uno pautas para que trate con un narcisista si la persona que tiene enfrente no es un narcisista. Es importantísimo saber de qué estamos hablando. Como ese caso antes que hablamos de Ainhoa, cuando yo le decía, tú lo que tienes es ansiedad social, o lo que tienes es falta de habilidades sociales, y en realidad ninguna de las dos era correcta. Lo que a ella le pasaba es que estaba siendo víctima de una creencia muy concreta. Solo eso. Con lo cual hay que acertar en qué es lo que le pasa, lo primero. Sin eso, no hay nada que hacer. Y una persona que me habla de su pareja narcisista, yo no puedo ponerme a decir, tú tienes esto, o tú lo que tienes que hacer es esto, dado que es narcisista. Porque quizá me esté equivocando en eso, en asumir una verdad que quizá no sea tal. ¿Vale? Bueno, ahora sí me marcho. Gracias a todos, gracias Mónica en YouTube. Y mañana a las 10 en punto estamos otra vez. Por cierto, que ahí tenéis mi página web, si alguien quiere solicitarme consultas, para no tener que estar recibiendo demasiados, a lo mejor privados, que me cuesta un poco gestionarlo. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está la opción y me podéis escribir de todas maneras por privado, pero quizá tenga menos carga. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas, chao, chao. Una pena que tenga que irme ya. Si fuera por mí, yo estaría aquí toda la mañana. Pero tengo trabajo. Adiós, adiós.